una propuesta que cada cierto tiempo se abre en el debate político español. Hoy quiero centrarme en esa propuesta, explicarles a ustedes qué significa y qué implicaciones tiene para el Estado español. Los que siguen este canal a diario saben que yo suelo centrarme en las noticias más relevantes de cada día. Y como cada día hay un escándalo nuevo, no se nos olvida ver una visión panorámica, qué es lo que ha acontecido durante los últimos años y a dónde nos lleva esta situación. Saben también los que me siguen desde hace tiempo que yo esto ya lo vi venir antes de las elecciones del 2023, pero no porque yo sea una visionaria, sino porque, como el propio Pedro Sánchez ha dicho, su intención es volver a presentarse a las elecciones del 2027, su intención es poner un muro de contención, algo que ya ha hecho, a la ultraderecha, y cuando me refiero a que lo ha hecho, se refiere precisamente a las personas que abiertamente confesamos que votamos a la derecha. Y todos los pasos que ha ido dando Sánchez durante este tiempo llevan a un objetivo final, que es perpetuarse en el poder. No son palabras vacías y es cierto que durante unos cuantos años venimos diciendo que el objetivo de Sánchez es pasar a la historia, ya se lo dijo a Máximo Huerta. ¿Cómo me recordarán en el futuro? Y no creo que Sánchez en ese momento estuviera pensando en las saunas de su suegro y en los escándalos de corrupción del gobierno. Yo creo que se está centrando en el 2031 y en el centenario de la Segunda República. Creo que Pedro Sánchez quiere cambiar el Estado español y pasar de una monarquía a una república plurinacional. Y si no, señores, al tiempo. Pero vamos a seguir la línea de puntos. ¿Qué ha hecho Sánchez durante estos años? Sembrar la discordia, que empezó con Zapatero, polarizar a la sociedad, comprar a los medios de comunicación, modificar el Código Penal, eliminar el delito de sedición, modificar el delito de malversación, pactos de los que no sabemos el contenido explícito, pero que, casualidades de la vida, esta semana hemos visto salir a personas condenadas a 400 años de cárcel como Cherokee, en un régimen de semilibertad, de lunes a viernes está en la calle. ¿Qué más ha hecho Pedro Sánchez? Saltarse la Constitución sin ningún tipo de consecuencias, y esto ya lo hizo en el estado de alarma que luego fue declarado inconstitucional. ¿Qué más ha hecho Pedro Sánchez? Pactar con todas las formaciones políticas de izquierda, crear nuevas formaciones políticas, como por ejemplo Sumar, para aglutinar a todas las izquierdas y también para, de alguna manera, que parezcan otra cosa diferente al PSOE de cara a las elecciones, y lo cierto es que le ha salido bien. En el 2023 fue la segunda fuerza política más votada, pero gracias a los pactos a los que llegó con Bildu, con Sumar, con todas las formaciones políticas, salvo aquellas que tampoco le importan demasiado porque tienen una escasa representación, como es el caso del BNG. Pero señores, el objetivo de Sánchez es pasar del 2027 y, por supuesto, lograr la inmunidad. El escándalo con los jueces, decir directamente y abiertamente que los jueces prevarican, querellarse contra el juez que está investigando a su mujer, perder la querella. Claro, algunos ilusos dicen, no, tenemos una monarquía fuerte. ¿Qué es lo que ha hecho Felipe VI durante estos últimos años? ¿No tienen la misma sensación que yo? ¿Que parecen que desde Moncloa le escriben los discursos al propio rey? No sabemos en qué conversaciones han estado el rey y el actual presidente del gobierno, pero a mí me parece que la postura de Felipe VI en este momento es bastante endeble. Aparte, una otra línea de puntos a mayores de lo que les he comentado. ¿Qué ha hecho Sánchez? Regularizar a más de 500.000 de inmigrantes, porque van a ser más de 500.000 de inmigrantes. ¿Con el objetivo de qué? De nacionalizarlos. ¿Para qué? Para que puedan votar. Esto unido nuevamente al escándalo de las primarias, que parece como que ha quedado ahí en un cajón el hecho de que se hayan encontrado conversaciones privadas en las que se demuestra que hubo pucherazo. Pero los suyos callan, incluida la propia Susana Díaz. ¿Qué más? Bueno, señores, todos los escándalos de corrupción, la trama en la que han encontrado a Pedro Sánchez y a su esposa y de la que ya no se ha hablado, y esta noticia salió a principios de esta semana. Bueno, Pedro Sánchez está cercado, los escándalos le cercan, pero él es experto en jugar al disimulo y en cambiarle el nombre a las cosas para que parezcan otra diferente. Hoy publica El Confidencial un artículo hablando precisamente del centenario de la Segunda República, que ocurriría en abril del 2031. Hito histórico. ¿Qué mejor momento para cambiar la forma del Estado que en el 2031? Pero para eso tiene que llegar al 2031. Pero hay otro artículo que publicaron en Adelante España
a principios de este mes, el 3 de febrero. Y se titula así: Sánchez 2031, el plan de Sánchez para convertirse en el presidente de la Tercera República. No descarten que esto se vaya a producir. No lo descarten, no lo descarten. Yo ya les he dicho que en algún momento habrá que abrir el melón de la monarquía, pero no en este momento. Lo que está claro es que los propios afines a la monarquía, defensores de la monarquía, a día de hoy muestran una gran desafección a causa de los discursos blandos y favorables al gobierno de Felipe VI. Yo creo que esto es abrir un melón del que yo creo que se va a aprovechar el presidente del gobierno. Dice así: Pedro Sánchez ha confirmado su intención de presentarse de nuevo a las elecciones de 2027 y agotar la legislatura actual. El plan de Sánchez para 2031 no se limita a repetir mandato en 2027. No solo es una cuestión de supervivencia, sino que es una hoja de ruta. Expertos señalan que tiene un objetivo más ambicioso. No piensa en 4 años, piensa a mucho más largo plazo. De ahí tantos inmigrantes que ha traído a España. Desde 2018 gobierna gracias a una mayoría frágil y fragmentada. Aún así, insisten que tiene energía y motivación para seguir al frente del proyecto socialista. Fuentes políticas sostienen que la verdadera meta es resistir hasta 2027, ganar de nuevo y gobernar hasta el 2031. Esta fecha no es casual, porque en el 2031 se cumple el centenario de la Segunda República y para Sánchez ese aniversario representa una oportunidad política de primer nivel. El centenario como arma política. El camino ya está preparado porque durante estos años, todo empezó con Zapatero, ya se ha dividido a la sociedad. ETA ya no existe, por supuesto, ETA ya no existe. Tenemos artistas, cantantes, hablando de que ETA ya no existe, que poco menos es un bulo de la ultraderecha. La ETA pacifista, señores. Y en cambio, este último año se habló de Franco más que ningún otro año, como si lo de Franco hubiera pasado ayer. Nuevamente, sembrar la discordia. El plan de Sánchez para 2031 es buscar cambiar el eje del debate nacional. Ya no se trataría de Sánchez o no Sánchez, se trataría de monarquía o república. Sánchez quiere situarse en la Moncloa en 2031 durante el centenario republicano, no como un gesto simbólico, sino como una estrategia política. Aspira a liderar una nueva etapa institucional y tiene el apoyo, esto lo añado yo, de todas las formaciones políticas de izquierdas, a salvo 2. Vox y el Partido Popular. Derrocar al ministro Felipe, porque realmente, como bien dice el artículo, algunos analistas señalan que Felipe VI actúa últimamente más como un ministro de Sánchez que como un jefe del Estado independiente, porque sus discursos son claramente desacertados. De hecho, se pronuncia más fuera de nuestras fronteras sobre otras situaciones de otros países y en cambio en España, pues ya vieron el discurso de las Navidades, de corrupción no habló. Sánchez aprovecharía cualquier escándalo mediático de la realeza para debilitar la institución monárquica. Yo creo que esto lo está haciendo de manera sibilina y no me extrañaría, esto es una intuición, que lo está haciendo con la connivencia de la propia monarquía. Una monarquía desazonada, una monarquía que ha protegido tanto a la que sería la futura reina de España, Leonor, que prácticamente no sabemos ni cómo habla. Dense cuenta, han pasado a un segundo plano, pero de manera totalmente intencionada. Y yo es que vuelvo a mirar de nuevo a la reina Leticia, porque la reina Leticia ya sabemos cuál es su origen, y no me refiero a su origen, que tampoco es humilde, su origen que no es de la realeza, sino que es una mujer que yo creo que su ideología política no cantaba mucho por ser conservadora, vamos a decirlo así, solo hay que ver su anterior vida personal. El plan de Sánchez y la Tercera República depende de un factor clave: los separatistas vascos y los catalanes. Hoy sostienen la mayoría parlamentaria del gobierno. Sin Esquerra Republicana, Bildu, Junts, Sánchez no gobierna. Esta dependencia marca toda la legislatura. Si Sánchez gana en 2027, podría explorar acuerdos para abrir esa consulta. Por supuesto, tendría que pasar por un referéndum y que todos los españoles pues estuviéramos a favor de una república. Yo, desde luego, a mí, si me plantean ahora mismo este escenario entre la república y la monarquía, cuando yo les he dicho que abiertamente soy monárquica, yo jamás ahora votaría a favor de una república. Es que jamás de los jamases, y menos con una propuesta de Pedro Sánchez, que sé que lo que va a intentar es perpetuarse en el poder. El plan de Sánchez permitiría a los separatistas avanzar en su agenda y debilitar el Estado desde dentro. A cambio, Sánchez obtendría el apoyo necesario para su proyecto personal de poder.
Obviamente, como dice al final el artículo, el plan de Sánchez choca con límites legales claros, porque hay que modificar la Constitución, pero es que ya hemos visto en otras ocasiones cómo Sánchez ha hecho equilibrios dentro de la Constitución. Si es que el principal problema que tenemos en España es que la Constitución del 78 fue creado para un momento, para un contexto social y político de hace 40 años, más de 40 años, 47 años. Entonces, ahora mismo es necesario modificar la Constitución, pero desde un punto de vista legal. Claro, es que la Constitución hay cosas que nunca las tuvo en cuenta, como por ejemplo que votara la segunda fuerza política en unas elecciones, no la que más votos ha tenido. Esto es un invento de Pedro Sánchez y claro, la Constitución no lo prohíbe. El tema de la amnistía, algo que en la Constitución abiertamente no es constitucional, pero también deja el margen de duda. ¿Qué va a decir el Tribunal Constitucional? Pues que es constitucional. Bueno, lo mismo pasó con la Ley de Violencia de Género. Analistas políticos reconocen su capacidad para resistir escenarios adversos. Convocar elecciones anticipadas supone un riesgo elevado para él. Por eso mantiene la legislatura a cualquier precio. Negocia cada ley, cede en cada votación y compra tiempo. Otros expertos advierten del peligro de abrir debates históricos sin consenso. La memoria republicana divide a España desde hace décadas, pero a Sánchez no le preocupa la división, la necesita. La polarización le da oxígeno electoral. El plan de Sánchez se apoya en una estrategia simple: tensión constante, enemigos claros y control del relato mediático. Este artículo de Adelante España da en el clavo. Es que son los tres pilares: tensión constante, enemigos claros, los panfletos de la ultraderecha, los jueces, los youtubers, las redes sociales y el control del relato mediático. Y ahí tenemos a Silvia Chaurrondo, Javier Ruiz, a todos los voceros del gobierno. La pregunta no es si lo intentará, la pregunta es si las instituciones resistirán su ambición de poder. Y yo añadiría, yo no sé si al final habrá un conflicto social. Eso es lo que yo creo, antes de que esto se produzca. La situación es tan candente. En las últimas semanas, meses, yo diría, las cosas se están precipitando, está saliendo absolutamente de todo y el tío permanece en pie. Increíble. Y luego ya, pues fíjense en personas como yo, que ya directamente nos han hecho un traje a medida como si fuéramos, no sé, el mismísimo Hitler. En fin, que lo voy a dejar aquí. Recuerden que tienen más contenido como siempre en el canal secundario. Les mando un abrazo fortísimo. Les quiero agradecer enormemente el apoyo que me están dando durante estos días y tan necesario. No me voy a hacer la dura. Y ahora sí, si Dios quiere, nos vemos mañana.